¿Qué es una minoría étnica? Es un segmento de la sociedad que se distingue por su lengua, dialecto, raza, religión, cultura u origen histórico. Estas diferencias hacen que se sientan discriminados por la mayoría de la sociedad. Y estos grupos pueden identificarse en ciertos territorios, donde se demuestra que tienen o no una organización estructurada o solamente se basa por las relaciones que comparten con su minoría étnica. Ahora, ¿qué son los derechos de la minoría étnica? Los derechos humanos son universales, civiles, políticos, sociales y culturales y pertenecen a todos los seres humanos, incluyendo las minorías étnicas. Dichas minorías tienen la garantía de la realización de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de forma igualitaria a los demás miembros de la sociedad. Los individuos que pertenezcan a una minoría o a los grupos conformados por esta gozan de unos derechos específicos debido al estatus étnico al que pertenecen. Este derecho es el de mantener, disfrutar su cultura, su religión e idioma de forma totalmente libre y sin ninguna discriminación por otro miembro de la sociedad. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, con uso de razón y conciencia y por lo tanto deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2. Todas las personas tienen todos los derechos e igualdades proclamados en esta declaración, sin importar sexo, idioma, color, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no será ninguna distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio cuya jurisdicción dependa de una sola persona, se trate de un país autónomo o un país independiente, o con cualquier otra limitación de soberanía. ¿Cuáles son los compromisos que ha adquirido el gobierno para asegurar los derechos humanos de las minorías étnicas? Incluye síntesis de la Declaración de los Derechos a las personas pertenecientes a minorías nacionales, étnicas, religiosas y de idioma. La Declaración sobre la eliminación de todas las formas de discriminación e intolerancia basadas en religión o creencia, y los compromisos hechos en la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos en Viena, la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social en Copenhague y en la Conferencia Hábitat 2 de Estambul. Muchas gracias. Ahora viene mi compañero Sleiman. Sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres o iguales en dignidad y derechos, y dotados con esta razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma o religión, opinión política o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. No será ninguna distinción alguna fundada con la condición política, jurídica o internacional del país o territorio alguno. Les hablaré también sobre cuáles son las provisiones de la Ley de Derechos Humanos para garantizar el derecho humano a las minorías étnicas. Estas incluyen la síntesis de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención para la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio, Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación racial, Convención de los Derechos del Niño y Convención contra la Discriminación de la Educación y la Convención de Organización Nacional. ¿Cuáles son los compromisos que han adquirido los gobiernos para asegurar los derechos humanos de las minorías étnicas? Incluye la síntesis de la Declaración de los Derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales, étnicas, religiosas y de idioma, la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de discriminación e intolerancia basada en religión o creencia, y los compromisos hechos en las conferencias mundiales del grupo étnico
o gitano. El presidente de la República Colombiana, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial a las que confiere el artículo 189, numeral 11 de la Constitución Política, considerando primero que los artículos 7 y 70 de la Constitución Política establece que el Estado reconoce y protege las diversas etnias, culturas de la nación colombiana, la igualdad y la dignidad en todas las comunidades que conviven en el país. Segundo, el artículo 13 de la Constitución Política dispone que se debe promover las condiciones para que la igualdad sea real, efectiva y se adopten medidas a favor de los diferentes grupos sin que ellos sean discriminados o marginados. Tercera, la Ley 21 del 4 de marzo de 1991 aprobó un convenio del número 169 sobre los pueblos indígenas tribales de los países independientes. Adoptó por la 76A una reunión de conferencia general. Ginebra 1889. Decreta, título 1, disposiciones generales, capítulo 1, objetivo y ámbito de la aplicación. El artículo 1, objeto. El presente decreto tiene por objetivo establecer un marco normativo para la protección integral de los derechos del grupo étnico rom o gitano. En el artículo 2, ámbitos de aplicación. El presente decreto se aplica a los grupos étnicos rom y gitano. Capítulo 2, principios y definiciones. Artículo 3. Principios. La disposición enunciada por el presente decreto de interpretación con arreglo a las principales de la justicia, la democracia, el respeto a los derechos humanos, la igualdad, la diversidad étnica, la cultura, la no discriminación, entre otros. Artículo 4. Definiciones. Para efectos de este decreto se tendrían en cuenta las siguientes definiciones específicas para grupos étnicos rom y gitanos. Identidad cultural. Si es rom o gitano, por descendencia patrilineal, la cual permite la ubicación de una persona de un determinado grupo parentesco. En otro, la idea es de un origen común, una tradición nómada, un idioma, un sistema jurídico, unas autoridades y una organización social. 2. Instituciones políticas sociales. Dentro de las estructuras políticas sociales del grupo étnico rom o gitano se distinguen las siguientes instituciones. La Compañía, el conjunto de grupos familiares configurados patrilinealmente a partir de alianzas con diverso orden. Se ubican generalmente en los sitios específicos de centros urbanos, ciudades principales e intermediarias del país. Muchas gracias.